Hola a todos, espero que estén muy bien. En esta oportunidad vamos a seguir trabajando con la asignatura Programación 1 y vamos a hablar sobre la unidad número 2, estructuras dinámicas. En particular, vamos a hablar sobre las listas. Para empezar, tenemos que comprender la diferencia entre una estructura dinámica y una estructura estática. Las estructuras estáticas, como ser, por ejemplo, los arrays, los vectores o las matrices, son estructuras de datos que tienen un tamaño predefinido, en donde nosotros vamos a predefinir al momento de su creación cuántas posiciones va a tener esa lista, en este caso un array, y qué va a haber dentro de cada una de esas posiciones. A diferencia de las estructuras dinámicas, las estructuras estáticas mantienen el tamaño fijo y hacer que esa estructura cambie de tamaño para poder hacer que el sistema sea más dinámico requiere de un esfuerzo adicional. En este sentido, las estructuras dinámicas proponen armar estructuras de nodos, sí, es una lista con una estructura de nodos que puede crecer dinámicamente agregando elementos a esta lista tanto al principio como al final. Para esto, nosotros tenemos que comprender y recordar el concepto de punteros. La única forma de mantener una estructura dinámica es pudiendo hacerlo a partir de un puntero al inicio. Conociendo el inicio y sabiendo la estructura de cada uno de los nodos, vamos a poder recorrer toda esta lista dinámicamente sin tener que predefinir de antemano cuál es el tamaño total. Dentro de estas estructuras de listas, como les decía anteriormente, vamos a tener diferentes conceptos. Para empezar, las listas dinámicas, que vamos a llamar listas enlazadas, doblemente enlazadas y listas circulares, que vamos a trabajar en esta clase. Y también tenemos otro tipo de listas que son más específicas, como ser pilas y como ser colas, que veremos en clases posteriores. Dentro de cualquiera de estas listas, vamos a poder hacer operaciones sobre ellas. En general, las operaciones van a ser operaciones de búsqueda y recorrido, en donde vamos a recorrer toda esta lista dinámicamente y vamos a poder hacer búsquedas dentro de los elementos de esta lista. También vamos a poder hacer una inserción de un nuevo elemento a la estructura dinámica, tanto al final como al principio o como en cualquier parte de la misma, y también vamos a poder borrar elementos de la misma, al final, al principio o dentro de algún nodo en particular. También vamos a poder ordenar estos elementos y vamos a poder combinar dos o más estructuras y armar listas más complejas. En ese sentido, vamos a empezar trabajando con el concepto de tipo de dato abstracto. El concepto de tipo de dato abstracto, ¿sí? En adelante vamos a llamar TDA, es un conjunto de datos y objetos en los cuales se asocian operaciones. Es decir, que los tipos de datos abstractos van a ser una conjunción de valores y operaciones. El concepto de tipo de dato abstracto está muy vinculado al concepto de abstracción, ¿sí? En este caso, podemos decir que son dos conceptos que están relacionados, en donde a partir de un tipo de dato abstracto o una abstracción, vamos a poder plantear una estructura desde la cual se van a poder crear distintos elementos concretos que hacen referencia a esa estructura. Por lo tanto, un mismo tipo de abstracto de datos puede ser implementado utilizando distintas estructuras de datos y proveer la misma funcionalidad. El concepto de tipo abstracto de datos o abstracción es la simplificación de un objeto o de un proceso de la realidad en la que solo se consideran los aspectos más relevantes. Además, la abstracción se utiliza por los programadores para dar sencillez de expresión a un algoritmo. Vamos a ver un ejemplo de tipo abstracto de dato y de círculo. Podemos decir entonces que lo que tenemos en pantalla en este momento es un tipo de dato abstracto que hace referencia a un círculo. Este tipo de dato abstracto, o TDA, tiene dos propiedades, que es el radio y el área, y a partir de esto nosotros vamos a poder crear un conjunto de círculos concretos que van a tener diferentes parámetros. Por ejemplo, creamos un círculo de radio 2, otro círculo de radio 5, un círculo de radio 1, y cada uno de estos círculos va a tener, ¿sí?, el cálculo específico para obtener el área. Es decir, todos los círculos que nosotros creamos a partir del tipo abstracto de dato, se va a llamar instancia o instanciación de ese círculo. Por lo tanto, el TDA define la estructura y la instancia define un elemento concreto basado en esa estructura. Vamos a darle un poquito más de detalle. Entonces, vemos que nuestro círculo
tiene dos valores, que van a ser en este caso dos variables internas de nuestro módulo, que estos valores van a tener una interfaz para acceder a los mismos. ¿Sí? La interfaz radio y la interfaz área son partes de la estructura abstracta, círculo, a las cuales se van a poder acceder para poder crear círculos concretos. En este caso, nuestro TDA círculo tiene radio y área, y como decíamos anteriormente, vamos a poder crear nuevos tipos de círculos basados en esta estructura. En base a esto, podemos comprender que una lista enlazada va a estar conformada por un tipo abstracto de datos que se llama nodo, y este tipo abstracto de datos que se llama nodo se va a instanciar en cada uno de los nodos que son parte de la lista. Para poder seguir avanzando en la comprensión y el uso de las listas enlazadas, es necesario conocer el concepto de recursividad y de funciones recursivas. El concepto de recursividad, básicamente, es un concepto que dice que una función se invoca a sí misma. Por lo tanto, muchos problemas que se resuelven con iteraciones lo podemos fácilmente resolver con recursividad. Es decir, las funciones recursivas, que son funciones que se invocan a sí mismas, pueden simular el uso de iteraciones o ciclos de iteración. Son equivalentes a estructuras tipo bucle, pero permiten especificar muchos problemas de un modo más simple y natural que estos, de ahí su importancia en la programación. Dentro del cuerpo de la función recursiva se incluye una llamada a la propia función, ¿sí? Como alternativa a los bucles, y dice que cuando se programa o cuando un programa llama a una función que llama a otra y esta misma llama a otra y así sucesivamente, las variables y valores de los parámetros de cada llamada a cada función se guardan en una pila de memoria junto con la dirección de la siguiente línea de código a ejecutar. Viéndolo un poquito más en detalle, tenemos que entender que toda función recursiva debe tener una condición de parada. Esta es la forma en que se detiene la ejecución. Las funciones recursivas, al igual que los ciclos, deben tener una condición para que termine la ejecución del ciclo. Lo mismo las funciones recursivas, una condición de parada. La recursividad ocupa memoria a medida que crece. Su mal uso puede generar errores de tipo stack overflow o desbordamiento de pila, lo que significa que si nosotros creamos una función recursiva que no tiene ninguna función de parada o ninguna condición de parada, se va a almacenar en la pila hasta que se haga un desbordamiento de esa pila y se corte la ejecución. Lo que vemos en el gráfico a continuación es una función factorial. A esta función factorial le vamos a indicar que queremos obtener el número factorial de un número determinado, ¿no? Vamos a invocar la función factorial del número 4. Esta función factorial lo que va a hacer es responder, ¿sí?, con 4 por factorial del número anterior en la primera llamada, y en la segunda llamada va a ser 3 por factorial del número anterior, ¿sí? Y así hacemos una función que invoque a sí misma y obtengamos el número factorial hasta que el número sea 0. Si nos fijamos, esto empieza por aquí, ¿sí? Con n igual 4, sigue con n igual 3, con n igual 2, con n igual 1 y con n igual 0. Cuando se cumple la condición de parada, retorna a la función anterior el resultado del cálculo y va llegando a la función anterior dentro de la pila hasta obtener, ¿sí?, el resultado final en la función inicial que la invoca. Por lo tanto, el resultado del número factorial 4 es 24. Este concepto de funciones recursivas es muy importante y lo vamos a utilizar muchísimo en la construcción y manipulación de listas enlazadas. Vamos a ver un ejemplo de recursividad versus ciclo. Queremos hacer el cálculo de un número, ¿sí? El número factorial es el número multiplicado por sí mismo n veces, es decir, hasta n-1. Entonces, vamos a ver cómo funcionaría a partir de un ciclo. Queremos hacer el número factorial n y vamos a crear un ciclo for, ¿sí?, de i igual a n, que sería el número máximo, i mayor o igual a 1, i menos menos. Esto significa que va a ser un ciclo for invertido. Y vamos a ir acumulando en la variable res el cálculo del número factorial. Y al final devolvemos el resultado de esa variable. Si hacemos lo mismo, pero con una función recursiva, vemos que definimos una condición de corte, es decir, que n sea menor o igual a 1, ya que el último valor siempre va a ser 1. Y hacemos que la función, que si no cumple esta condición, continúe devolviendo n por el número factorial menos 1. Vemos que factorial, en esta línea que estamos marcando, hace referencia a la misma función.
Por lo tanto, si yo ingreso con n igual 4, la siguiente llamada va a ser n igual 3, a la siguiente llamada n igual 2, a la siguiente n igual 1 y a la última n igual 0. Como n igual 0 cumple la condición de que n es menor a 1, ahí devuelve 1 y termina el ciclo de recursividad. Como vemos, es un código mucho más limpio y puede crecer mucho más fácil que un ciclo de repetición. Vamos a ver en código nuestro primer ejemplo de una función recursiva. Para eso abrimos Visual Studio, nos creamos un nuevo proyecto. En este caso, el proyecto que vamos a crear es un proyecto de tipo aplicación de consola. Nos va a resultar mucho más fácil de ver y de seguir el código y de entender los resultados. Así que buscamos console application de .NET Framework. Le damos siguiente. Le vamos a poner un nombre. ¿Sí? Vamos a poner recursividad al nombre del proyecto, que va a ser el mismo nombre de la solución, ya que es un solo proyecto. Le damos crear. Y nos va a quedar una estructura mínima para poder iniciar la ejecución. En las aplicaciones de consola nos crea un solo archivo program y nos crea la estructura main vacía para que nosotros podamos programar. Recuerden que siempre que creamos una aplicación de consola vamos a tener que agregarle la palabra estática adelante, eso lo veremos más adelante, pero por ahora recuerden de esta diferenciación simplemente para que no funcione nuestro código. Vamos a programar la función factorial que vimos anteriormente. La función factorial, como vimos, es una función que va a calcular un número factorial de un valor determinado. ¿Sí? El número factorial de 4 es 4 por 3 por 2 por 1. ¿Sí? 4 por 3, 12, por 2, 24, por 1, 24. Así que vamos a obtener el número factorial de 4, que es el resultado es 24. Vamos a crear entonces nuestra función factorial. Esta va a ser una función que va a devolver un valor entero y va a recibir por parámetro un valor entero. Esta función factorial nos pinta en rojo y nos dice que no todas las rutas de acceso del código devuelven un valor. Esto significa que es necesario que esta función devuelva un valor, justamente por ser una función. Así que lo primero que vamos a analizar es ¿qué pasa si n es 0? Si n es 0, nosotros tenemos que devolver un 1. ¿Sí? El último del factorial es 1. ¿Sí? Así que nosotros vamos a decir que si n es 0, devuelva 1 para que la multiplicación sea por 1 y no por 0 y no se corte y no se corrompa el resultado. Ahí está mejor dicho. Si la condición de n no es 0, tenemos que decir que devuelva n por factorial de n menos 1. Y acá es donde nosotros hacemos la recursividad. ¿Sí? Esta línea de código va a invocar, ¿sí? A la misma función hasta que n sea 0 y nos devuelva un 1. Lo que vemos en este return sería lo mismo que hacer algo similar a esto. ¿Sí? 4 por 3 por 2 por 1 por 1. Este último 1 es el que nosotros hacemos cuando n sea 0, para que no nos arruine el resultado. 4 por 3 por 2 por 1 es la primera invocación. ¿Sí? Si nosotros invocamos a factorial con un valor 4, va a ser 4 por el factorial de 3. El factorial de 3, ¿cuál es? ¿Sí? 3 por 2 por 1. 6 por 4, perdón, 4 por el factorial de 3, que es 6. 6 por 4, 24. ¿Sí? Si nosotros lo hacemos programado, lo vamos a poder ver en el ejemplo y vamos a entender el resultado. Entonces nosotros vamos a invocar a la función factorial y queremos saber el número factorial, el resultado del factorial de 4. Así que cuando invoquemos la función por primera vez, n va a ser 4. Acá va a ir un 4 y vamos a buscar el factorial de 3, porque es n menos 1. Y así sucesivamente, ¿sí? Hasta encontrar que n sea 0 y devuelva 1. Vamos a ver primero, con un punto de interrupción al final de la ejecución, qué resultado nos da. ¿Sí? Ahí se ejecutó, se interrumpió el programa y vemos que el resultado es 24. Vamos a ver ahora línea por línea qué es lo que sucede. Así que arrastro el puntero para debugger o para debuguear,
¿sí? A la línea que necesito, y con F11 me meto adentro de la función cada vez que la invoco. Aprieto F11 y entró la función factorial con n en 4. Entonces pregunta, ¿n es igual a 0? No, sigue. Y ahora va a ir a buscar 4 por el factorial de 4 menos 1, 3. Llegamos a la segunda ejecución de la función factorial con n en 3. Como n no es igual a 0, sigue la ejecución y ahora va a ir a buscar el factorial de 2. ¿Sí? 3 por el factorial de 2. Factorial de 2, como n es 2, no es 0, continúa, ¿sí? Y va a ir a buscar 2 por el factorial de 1. ¿Sí? N es 1, no es 0, continúa, y ahora hace 1 por el factorial de 0. El factorial de 0 no existe, así que como n es 0 nos devuelve 1. Una vez que llegó a la función final, ¿sí? Va a hacer el corte de la recursividad y va a empezar a hacer el camino de retorno, ¿sí? Por todas las invocaciones a la función factorial que se hicieron, ¿sí? A partir de esta última invocación. Esta última invocación, como no vuelve a llamar a factorial, se corta. Así que nos va a devolver 1. ¿Sí? Entonces, ahora sí, hacemos un return y vamos a empezar de abajo para adelante. Empezamos por n igual 1, que era la última invocación que hicimos antes de que n sea 0. Entonces, 1 por el factorial de n menos 1, que es 1. 1 por 1 es 0. Perdón, 1 por 1 es 1. Seguimos ejecutando y ahora vamos a hacer 2, ¿sí? Es el camino de retorno, y después vamos a hacer 3, y después vamos a hacer 4, ¿sí? Por el factorial de n menos 1. Esta función recursiva se ejecutó 4 veces, hasta que cortó, hizo todo el camino de retorno y nos hizo el cálculo y lo fue acumulando, ¿sí? Y ahora ese resultado se va a ver en la variable resultado, que es 24. Al principio parece un poco confuso de entender, espero que con los gráficos que veamos en pantalla quede más claro, pero lo importante es entender el concepto de recursividad, cómo se ejecuta y cómo sucede. ¿Sí? Ahora si queremos calcular el número factorial de 5, lo podemos hacer, arrastro el puntero, le doy F10 para que ejecute y el factorial de 5 es 120. 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Si queremos hacer el factorial de 100, de 10, perdón, el factorial de 10, ejecuto, y el número factorial de 10 es 3.628.800. 10 por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Y así es como vemos nuestra primera función recursiva, ¿sí? Y tratamos de entender cómo funciona y cuál es el ámbito de aplicación. Para comprender el concepto de listas enlazadas, tenemos que comprender bien el concepto de punteros y tenemos que entender cómo es la confección de la memoria. Las listas enlazadas, vamos a ver con un ejemplo como tenemos aquí a la derecha, en donde tenemos una simulación de la memoria, donde tenemos 7 posiciones de la memoria, y tenemos un nodo de inicio, tenemos un puntero al nodo de inicio. Esto empieza con la posición 2 de la memoria y dice que continúa en la posición 4. Continúa en la posición 4, que tenemos otro elemento que continúa en la posición 7, y tenemos otro elemento que continúa en la posición 0, y tenemos por último un elemento que no continúa en ningún lado. Este sería el final de nuestra lista. Justamente es dinámico porque nosotros vamos a poder agregar elementos tanto al principio como al final, como en el medio de la lista, modificando, ¿no? El enlace al siguiente nodo, y a partir de ahí crear una lista que sea tan grande como la cantidad de memoria tengamos para poder utilizarlo. Por lo tanto, tenemos que entender que para eliminar un elemento, tenemos que usar punteros temporales para poder mantener las posiciones de memoria y a partir de ahí poder extender la lista. Este concepto de punteros temporales no es ni más ni menos que una variable auxiliar. Entonces, si nosotros queremos agregar un elemento al principio de la lista, vamos a necesitar almacenar un puntero a lo que era el inicio anterior antes de agregar el nuevo, crear el nuevo elemento, apuntar inicio al nuevo elemento, y ese nuevo elemento va a continuar con la celda, en este caso, número 2. Y a partir de ahí, vemos cómo vamos a poder crear, con el uso de variables auxiliares, manipular, ¿no? Y crear nuevos elementos dentro de la lista. Podemos, para eliminar un elemento, eliminarlo al principio, eliminar el último, ¿sí? Eliminar uno del medio, pero siempre vamos a necesitar reordenar la lista para que no se pierda ninguna de las referencias.
También vamos a recorrer la lista. La forma de recorrer la lista es hasta que el siguiente elemento sea nulo. En la representación del gráfico, el nulo es el -1. ¿Sí? Significa que no hay ningún elemento más que continúe en la lista. Y lo mismo que decíamos, agregar un elemento puede ser al final, al principio, en cualquier elemento de la lista, en cualquier posición determinada. Para entender este comportamiento es necesario, sí o sí, comprender el concepto de puntero. Vamos a hablar un poco más sobre las listas enlazadas. Una lista es una estructura de datos en la cual los elementos almacenados en la misma pueden ser agregados, borrados y accedidos sin ningún tipo de restricción, en cualquier punto de la estructura. Una lista se compone de nodos, y en la lista se pueden ver todos los elementos de la estructura, permitiendo realizar recorridos y consultas sobre cada uno de los datos. En las estructuras de una lista se distinguen dos elementos. El principio, a partir del cual se inician las búsquedas y los recorridos, el corriente elemento, ¿sí? El elemento actual de la lista, y a partir de ahí poder saber cuál es el elemento siguiente para poder realizar borrados, inserciones y modificaciones. Como vemos en el ejemplo, tenemos una abstracción de nodo. Esta abstracción de nodo, que representamos con un cuadrado, esta abstracción se llama nodo, tiene dos propiedades. ¿Cuál es el nombre del nodo y cuál es el siguiente nodo al que hacemos referencia? Este siguiente, implícitamente, va a ser un puntero a otra posición de memoria donde hay otro nodo. A partir de esta abstracción nodo, nosotros vamos a crear 4 nodos. Un nodo, otro nodo y el último nodo. Cada uno de estos nodos son instancias de la abstracción nodo. Lo único que tenemos que conocer siempre es cuál es el inicio. Conociendo el inicio, que va a ser una variable que va a apuntar al primer nodo, y sabemos que cada uno de los nodos va a apuntar al siguiente, de esta manera vamos a poder recorrerlo hasta que el último nodo tenga un siguiente en null, que no exista un nodo que continúe. Esto es muy importante porque este concepto de abstracción, de instancia y de puntero es lo que nos va a permitir a nosotros conformar listas de manera dinámica. Existen diferentes tipos de listas enlazadas. Existen listas enlazadas simples, listas doblemente enlazadas y listas circulares. En cada uno de estos tipos de listas existen un conjunto de operaciones que vamos a poder implementar. Empecemos por las más simples, que son las listas enlazadas simples. Estas listas enlazadas simples, como vimos anteriormente, se componen de un nodo de inicio y se componen de nodos que continúan hasta llegar al final. Como vemos, cada nodo tiene dos valores o dos propiedades: el dato del nodo y el puntero al siguiente. ¿Sí? Vemos que tenemos un nodo 1 que tiene un dato y un puntero al siguiente, un nodo 2 que tenemos un dato y un puntero al siguiente, y un nodo 3 que tenemos un dato y un puntero al siguiente. Pero el siguiente apunta a null. Significa que no hay nada, sabemos que de esta manera es el último nodo de nuestra lista enlazada. Las operaciones que podemos realizar sobre las listas enlazadas son insertar un elemento al comienzo de la lista. Para insertar un elemento al comienzo de la lista, vamos a tener que mantener en una variable auxiliar cuál es el valor actual del comienzo, insertar un nuevo elemento al inicio y posteriormente ese nuevo elemento vincularlo con el elemento, con la variable auxiliar o el puntero que teníamos al nodo que anteriormente era el inicio. Como vemos, acá tenemos un solo nodo, y luego lo que tenemos que hacer es, creamos un nuevo elemento, lo mantenemos en memoria, y el elemento que estaba al inicio, ¿sí?, lo vamos a guardar en una variable auxiliar. Ese elemento va a ser reemplazado por el nuevo, y esa variable auxiliar va a apuntar nuevamente como siguiente al nuevo nodo que agregamos recientemente. De esta manera vamos a obtener una lista con dos nodos, ¿sí?, en donde el primero es el nuevo nodo que agregamos en esta operación. Vamos a poder agregar un nodo al final. Para poder agregar un nodo al final es un poquito más sencillo, pero nosotros vamos a tener que hacer una búsqueda recursiva, ¿sí? Vamos a tener que recorrer todos los elementos de la lista hasta saber cuál elemento es el último. Para eso vamos a saber si el último tiene el siguiente apuntando a null, vamos a saber que ese es el último y a ese elemento le vamos a agregar el nuevo nodo. Por lo tanto, vamos a tener que programar una función recursiva que nos encuentre cuál es el próximo nodo, ¿sí? Cuál es el último nodo de esta lista. Y de esta manera vamos a poder agregar un elemento al final. Vamos a poder eliminar un elemento al inicio de la lista, ¿sí?, el primero. Esto significa que vamos a tener que hacer que el segundo nodo pase a ser el primero y hacemos simplemente un cambio de referencias. Vamos a poder eliminar
un elemento en una posición determinada de la lista, la cual vamos a poder encontrarla a partir de una búsqueda recursiva y hacer las mismas operaciones que hacíamos para insertar al principio. Reemplazar el resto de la lista, guardarla en una posición de memoria auxiliar, borrar el elemento que queremos borrar y así hacer la nueva vinculación para extraer el elemento. Como vemos, tenemos una lista de 3 nodos, queremos borrar el del medio. Por lo tanto, encontramos el nodo anterior al que queremos borrar y simplemente el siguiente lo apuntamos al siguiente, ¿no?, del nodo que queremos borrar. Vemos ahí que este nodo desaparece, pierde las referencias y ya lo eliminamos de la lista. Vamos a poder también trabajar con listas doblemente enlazadas. Las listas doblemente enlazadas son similares a las listas enlazadas, pero además de tener un puntero que apunta al siguiente nodo, mantiene un puntero que apunta al anterior. ¿Sí? Estos se pueden utilizar cuando se necesitan varias operaciones de inserción y eliminación, pero siempre el puntero anterior del primer elemento debe apuntar a null. ¿Sí? El primer elemento, el anterior, debe apuntar a null, porque justamente es lo que nos va a dar la pauta de que es el primer elemento. Y el puntero siguiente del último nodo también debe apuntar a null, porque es lo que nos va a dar la pauta de que queremos, de que encontramos el último nodo de la lista. Sobre las listas doblemente enlazadas también vamos a poder hacer inserciones al inicio, inserciones al final, ¿sí? Vamos a poder insertar en una posición determinada, ¿sí? Vamos a poder eliminar en una posición determinada. Todos estos ejemplos los vamos a ver luego con código, pero vamos a entender que siempre es el mismo procedimiento. Encontrar el nodo que queremos eliminar y cambiar las referencias en la memoria para poder hacer la eliminación de ese nodo. Esto en C# es mucho más fácil que en C, ya que el manejo de punteros es completamente transparente para el usuario. Simplemente cambiamos la variable por otra y esa igualación de variables nos va a cambiar la referencia en la memoria. Vamos a poder también eliminar un elemento al final de la lista, un elemento en cualquier otra parte de la lista, como veíamos anteriormente. ¿Sí? Y por último, vamos a ver las listas circulares. Las listas circulares son muy sencillas, son muy parecidas a las listas enlazadas o enlazadas dobles, pero con la diferencia de que el último elemento va a apuntar al primero. De esta manera, la lista no termina nunca. La diferencia entre estas listas y las listas anteriormente vistas es que es necesario mantener dos punteros, no uno solo. Un puntero al inicio y un puntero al final, porque es la única manera que vamos a poder saber cuándo terminamos de recorrer la lista. ¿Sí? Sobre estas listas circulares también vamos a poder insertar un elemento al principio, un elemento al final, siempre sin olvidarnos de actualizar nuevamente, ¿sí?, el último nodo que apunta al primero. ¿Sí? Vamos a poder eliminar de una posición en particular, de un elemento en particular. Bueno, ahora vamos a crear un ejemplo de listas enlazadas. Vamos a hacer nuestro primer programita y vamos a hacer una introducción. Vamos a crear un proyecto. En este caso va a ser un proyecto de Windows Forms. Aplicación de Windows Forms de .NET Framework. Siguiente. Vamos a ponerle un nombre a nuestro proyecto y vamos a crear la solución. Bien. Vamos a empezar haciendo un pequeño diseño de lo que es la interfaz de usuario, ¿sí? En esta interfaz de usuario vamos a agregar una lista que va a mostrar nuestra lista enlazada. Recuerden que nuestra lista enlazada está en la memoria. Lo que nosotros tenemos que hacer es crear una lista para que se muestre. Y además vamos a poner un cuadro de texto que nos permita definir un nombre al nodo, un botón agregar al principio y un botón agregar al final. Eso va a ser nuestro primer comportamiento de la lista. Así que vamos a poner un cuadro de texto. Este cuadro de texto se va a llamar txt nombre nodo. Vamos a poner una etiqueta para representarlo. Esta etiqueta se va a llamar label. No vamos a darle comportamiento, así que no hace falta cambiar el nombre. Y vamos a ponerle nombre del nodo para que sepamos qué es lo que sucede. Vamos a agregar un botón. Este botón se va a llamar cmd agregar
al principio. Vamos a ponerle como texto agregar al principio. Y vamos a crear otro botón más que se llame agregar al final. Agregar al final. Bien, con esto creamos nuestros dos botoncitos, nuestro cuadro de texto, para empezar a darle forma a nuestra interfaz de usuario. Una vez que tenemos más o menos esto listo, faltará agregar el control que nos va a permitir mostrar la lista, ¿sí? En la pantalla. Vamos a usar un control que sea, a ver, vamos a buscar, listbox, ¿sí? Esta lista va a ser la lista que va a mostrar justamente nuestra lista enlazada que tenemos en memoria. Así que este control le vamos a llamar lista enlazada. Recuerden que este control lo único que va a hacer es mostrar en pantalla lo que nosotros tenemos en la memoria. ¿Sí? Es decir, a ir recorriendo la lista en memoria y mostrando los ítems en pantalla. Pero eso va a ser lo último que hagamos. Vamos a empezar creando nuestra lista. Nuestra lista vamos a crearla a partir de una abstracción. La abstracción que nosotros vamos a usar se llama lista. ¿Sí? Entonces vamos a ir a nuestro proyecto y vamos a agregar, un nuevo elemento. Este nuevo elemento va a ser una clase, ¿sí? Las clases son las abstracciones, y la vamos a llamar lista enlazada. Esto lo que nos va a crear es un archivo que se llama lista enlazada, en la cual nosotros vamos a programar todo el comportamiento de nuestra lista. Bien, recuerden que las listas se componen de nodos, así que vamos a crear también una abstracción que va a representar los nodos. ¿Sí? Esta abstracción se va a llamar nodo. Una clase que es nodo. Bien, esta clase nodo va a ser la que represente cada uno de los nodos de la lista. Así que vamos a empezar programando esto. Vamos a agregarle adelante la palabra public, simplemente para poder utilizarla. Y vamos a crear la estructura del nodo. Si ustedes recuerdan, el nodo tenía un nombre que lo describía y un puntero al siguiente nodo. Así que vamos a escribir public string nombre, ¿sí? Y vamos a escribir public nodo siguiente. De esta manera, lo que nosotros logramos es que cada vez que creemos un nuevo nodo, podamos definirle un nombre y podamos definir cuál es el siguiente. Cuando nosotros no declaramos nada a la creación de un nodo, es decir, cuando declaramos la variable pero no le ponemos ningún valor, este valor por default es null. Lo mismo que pasa en el string. Con esto nosotros creamos nuestra abstracción nodo. Volvemos a nuestra lista enlazada y nosotros sabemos que nuestra lista tiene que conocer cuál es el inicio, ¿no? Eso habíamos hablado anteriormente. La lista enlazada lo único que conoce es el inicio. Así que lo que vamos a hacer es crear una variable de tipo nodo que se llama inicio. Ahí es donde nosotros vamos a guardar el puntero al primer nodo. Recuerden ponerle public adelante. Ahí nosotros tenemos entonces la estructura de nuestra lista enlazada. La estructura de la lista enlazada es el nodo inicial y después le vamos a ir agregando a esta abstracción el comportamiento que necesita. Recuerden que los tipos abstractos de datos son atributos y funciones, ¿sí? Conforman un tipo abstracto de datos. Para empezar a declarar el comportamiento que va a tener en la lista, dijimos que nos iba a permitir agregar un nodo al principio y un nodo al final. Entonces vamos a escribir dos procedimientos en este caso. Uno se va a llamar agregar nodo, vamos a agregar al final, y esto va a recibir por parámetro un nodo, que va a ser el que yo quiero agregar al final. Y vamos a crear la estructura de una función también, agregar al principio, y va a ser un nodo el que yo quiero agregar al principio. Hasta acá creamos la estructura inicial, definimos las funciones que vamos a tener, aunque no las hayamos programado, y esto nos va a permitir comenzar a trabajar con nuestra lista. Vamos al formulario, ¿sí?
En el formulario nosotros lo que tenemos que hacer es crear la instancia de nuestra lista para poder administrarla. Así que vamos a ir al código y vamos a crear en nuestro código del formulario una variable que se llama lista, que va a ser del tipo lista enlazada. Fíjense que ahora me aparece para poder completarlo porque yo ya hice mi abstracción. ¿Sí? Vamos a ponerle lista. ¿Sí? Y vamos a crear en esa lista una nueva lista enlazada. Esta lista es una función que está a nivel formulario. Lo que me va a pedir, lo que me va a permitir es usarla en cualquier función que esté dentro del formulario. ¿Sí? Está en el ámbito del formulario. Volvemos al diseñador. Vamos a crear los dos botones. El botón agregar al principio, le doy doble clic, así me crea el evento. Y lo que voy a hacer con esto es crear un nodo. Así que lo primero que voy a hacer es preguntar si el cuadro de texto del nombre nodo tiene un valor adentro. Si es mayor a 0, por ejemplo, ahí voy a poder agregar mi nodo a la lista. Y si no, mostrar un mensaje que diga debe ingresar un nombre. Es una validación que hacemos para lograr que se creen nodos con nombres vacíos. Una vez que nos aseguramos que el cuadro de texto tenga un valor, creamos un nuevo nodo. ¿Sí? Fíjense lo que hicimos, creamos una variable del tipo nodo y creamos un nuevo nodo. A un nuevo nodo le vamos a poder definir algunas de las propiedades. Ahora vemos que tenemos la propiedad nombre y la propiedad siguiente. Vamos a crear el nombre y el nombre va a ser lo que esté adentro del campo de texto. ¿Sí? Y a partir de ahí vamos a poder crear un nodo y asignarle el nombre. Y luego, por último, invocamos a nuestra lista, que es la que creamos anteriormente. Fíjense que es esta lista de acá arriba. Y cuando pongo punto, me va a dar a mostrar las funciones y las propiedades que tenemos. Tenemos agregar al final, agregar al principio, y inicio, que es el nodo inicial para poder acceder a ese nodo inicial. Esta función es agregar al principio. Así que agregar al principio. Y cuando abro los paréntesis me pide que mande por parámetro el nodo que acabo de crear, que es un nuevo nodo. Bien, ahí lo que hicimos es, a la lista que creamos, le mandamos un nuevo nodo. Esta verificación la vamos a copiar en memoria, ya que va a ser muy parecida a agregar al final. Agregar al final, lo mismo, crea un nodo, pero en lugar de invocar a la función agregar al principio, va a invocar una función agregar al final. Bien, seguimos con la ejecución. Vamos a ver un poquito cómo queda nuestro código. ¿Sí? Nuestro formulario tenemos el evento clic del botón agregar al principio, el evento clic del botón agregar al final. Ambos verifican que exista un nombre creado y si existe lo agregan a la lista. Vamos a la lista enlazada y vamos a hacer dos depuraciones, uno en cada una de las funciones, para ver qué sucede. Entonces, le damos iniciar, tenemos nuestro programa y vamos a poner un nombre. Nodo, un nombre se va a llamar, vamos a poner el nombre, Pedro. Si hago clic en agregar al principio, lo que vamos a hacer es ingresar a la función agregar al principio, ¿sí? Y dentro del nodo lo que vamos a tener, si lo abrimos, nuestro nodo con el nombre Pedro, ¿sí? Vamos a ir un poquito más atrás en la ejecución, ¿sí? En el formulario, y vamos a hacer un breakpoint en cada uno de los eventos clic, para poder entender un poquito mejor. Así que ahora vamos a crear otro nodo, Luis, y lo vamos a agregar al final. Hago clic en agregar al final y se ejecuta esta función que es el evento clic. Lo primero que hace es verificar que exista un valor dentro del campo de texto, acá en este caso es Luis, y voy a avanzar en la depuración, y como existe un valor, voy a crear un nuevo nodo, le asigno un nombre a ese nuevo nodo, y ahora fijémonos que el nuevo nodo tiene el nombre Luis asignado a su propiedad nombre. Y luego a nuestra lista, que ahora está vacía, que esta lista tiene la propiedad inicio en null porque está vacía, le voy a mandar un nuevo nodo. Entro en la función agregar al final de la lista, y esta lista, bueno, ahora recibe por parámetro el nodo que quiero y me va a tocar
programar las dos funciones para agregar al principio y agregar al final. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? La primera función a programar es la más sencilla, es agregar al principio. Agregar al principio lo va a agregar en inicio, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que preguntar primero, si inicio es null, y si inicio es null, significa que la lista está vacía, ¿no? Si entra acá, es que la lista está vacía. Si la lista está vacía, es tan sencillo como decir que inicio es igual a un nodo. Y de esa manera asigno el puntero de un nodo a inicio. En el caso de que la lista no esté vacía, que haya algo ahí adentro, lo que nosotros tenemos que hacer es guardar lo que hay en inicio en una variable auxiliar. Entonces vamos a crear una variable auxiliar de tipo nodo, ¿no? Porque ahí adentro vamos a guardar un nodo. Y vamos a guardar lo que hay en inicio. Luego de que nosotros guardamos en esta variable auxiliar el puntero al inicio actual, vamos a decir que inicio es igual a un nodo en donde vamos a poner en inicio el nuevo nodo que acabamos de recibir por parámetro. Y por último, un nodo punto siguiente, es decir, el nodo siguiente al nodo que acabamos de crear, perdón, inicio punto siguiente, ¿sí? Que es el nodo inicio actualmente con el nuevo nodo, va a apuntar al nodo que estaba anteriormente en inicio, y de esta manera, ¿sí? Se va a agregar al principio y sí se va a extender la lista hacia atrás. Vamos a mostrar a ver esta función, ¿sí? Cómo funciona. Y vamos a crear el nombre del nodo, Luis. Pongo agregar al principio, ¿sí? Si nos fijamos, bueno, entramos porque hay valor en el campo de texto, creamos el nodo Luis. Si nos fijamos en lista, lo que tenemos ahora es inicio null, ¿no? Esta lista es una instancia de la abstracción lista. Cuando entramos a las funciones de esta lista, lo primero que hacemos es preguntar si inicio es null, y si es null, simplemente en inicio guardamos el valor de este nodo que es Luis. Continuamos la ejecución y sale, y todo muy bonito, termina la ejecución de esta parte y agregamos al principio. Todavía no vemos nada en la pantalla porque no programamos la forma de verlo, ¿sí? Vamos a agregar otro nodo al principio. Le damos agregar al principio. Ahora el nodo se llama Marta. El nombre del nodo es Marta. Pero si analizamos, en inicio lo tenemos a Luis. Por lo tanto, inicio no es null porque está Luis. Le damos F10 y vamos a la otra rama del if inicial. Lo que hacemos es crear una variable auxiliar. En esta variable auxiliar vamos a guardar lo que hay en inicio. En inicio a Luis. ¿Sí? Así que en la variable auxiliar ahora lo tenemos a Luis. Y en inicio la vamos a poner a Marta, que está dentro del nodo que acabamos de mandar por parámetro. Por lo tanto, ahora el inicio de la lista es Marta. Y lo que tenemos que indicarle que el siguiente a Marta es Luis. Y Luis lo teníamos en la variable auxiliar. Por lo tanto, inicio la tiene a Marta. Y el siguiente a Marta es Luis. Y termina la ejecución porque el siguiente a Luis no es nadie. Luis es el último. Continuamos y seguimos manteniendo en la memoria nuestra lista enlazada. Y ahora vamos a agregar a Pepe. Siempre está Pepe presente. Y vamos a agregar a Pepe al principio. ¿Sí? Volvemos acá. Y ahora vemos, ¿qué hay en inicio? En inicio está el Marta. Y el siguiente a Marta es Luis. Como inicio no está vacío, ¿sí? Yo necesito hacer algo para no perder lo que tenemos en la lista al momento de agregarlo al principio. Así que eso lo vuelvo a agregar en una variable auxiliar. Esta variable auxiliar ahora tiene la lista que es Marta, que le sigue Luis. En inicio pongo el nuevo nodo que agregué al principio, que es Pepe, Pepe con acento, ¿sí? Y al siguiente Pepe, ¿sí? Le voy a poner lo que había en la variable auxiliar, que es el resto de la lista, Marta y Luis. Ahora en inicio tengo que el primero es Pepe, que el siguiente es Marta, y que el siguiente a Marta es Luis, y que Luis es el último de la lista. Con esto vemos el comportamiento de la función agregar al principio, que lo que va haciendo es ir agregando nodos, ¿sí? Hacia el final, al principio de la lista, dejando que el que estaba primero al final, ¿no? Entonces los va agregando al principio de la lista.
Lo siguiente que vamos a programar una vez que tenemos hecha la función de agregar al principio es programar la función para mostrar en pantalla la lista que tenemos en la memoria. Eso es responsabilidad del formulario, es el formulario quien se va a ocupar de eso. Así que dentro del formulario vamos a ir a la parte de código y vamos a crear una función nueva, ¿sí? Que no es un evento, sino que es una función recursiva, porque esto tiene que hacerse de manera recursiva, para agregar y mostrar en pantalla todo lo que tenemos en nuestra lista en la memoria. Así que vamos a hacer una función que se va a llamar mostrar lista. ¿Sí? Esta función mostrar lista va a ser la responsable de mantener la lista que tenemos en la memoria dentro del control, ¿sí?, de usuario. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es borrar todo lo que hay en la pantalla del control de usuario para que cada vez que agreguemos uno nuevo a la lista que tenemos en memoria, borre lo que hay en la pantalla y vuelva a mostrar la lista completa. Así que al control lista enlazada le vamos a decir items.clear para que borre todo lo que hay ahí adentro. Lo primero que sabemos es que la lista enlazada empieza por el inicio. Es lo único que sabemos de la lista enlazada. Así que dentro de estos ítems, lo que espera es que nosotros ahí adentro guardemos un nuevo ítem, ¿no? Entonces, fíjense que ahí adentro espera guardar un elemento que va a mostrar, ¿no?, en la lista de ítems. ¿Qué es lo que va a mostrar? Bien, el primer elemento de la lista que tenemos en la memoria. Así que vamos a preguntar si nuestra lista, punto, inicio, no es null, porque si es null significa que la lista está vacía, y si está vacía no se puede mostrar en la pantalla. ¿Ok? Y ahora sí, si el inicio de la lista no es null, vamos a agregar como ítem, ¿sí?, el nombre de lo que hay dentro del inicio, para que se muestre en la pantalla. Hasta acá todo muy, muy lindo, mostramos el primer ítem de la lista. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es ver cómo hacemos esto para que se muestre completo, el siguiente y el siguiente y el siguiente. Así que vamos a factorizar un poquito este código, vamos a hacer otra función, agregar ítem a lista, esto es que agregue un ítem de la lista que tenemos en la memoria a la lista que está en la pantalla. ¿Qué va a recibir por parámetro esta función? Un nodo, que es el nodo que nosotros queremos mostrar en la vista, ¿sí? Entonces, lo primero que hacemos es preguntar si un nodo no es null, ¿no? Porque no podemos mostrar en la pantalla un nodo que no sea null. Si ese nodo no es null, vamos a utilizar esta línea de código que hicimos recién y vamos a agregar a la lista enlazada ese nodo que no es null. Y si una vez que lo agregamos, ¿sí?, lo que tenemos que hacer es llamar recursivamente a la misma función, ¿sí?, para que agregue a la lista el siguiente. Entonces, un nodo, punto siguiente, va a ir a la función recursiva y va a mostrar, ¿sí?, ese nodo que puede ser null o no, ¿no? A la siguiente entrada va a verificar si es null y si no es null, termina. Y esta es nuestra función de corte o nuestra condición de corte de la recursividad. Así que ahora, en esta primera invocación, que es mostrar lista, lo primero que vamos a hacer es agregar ítem a lista, pero ¿qué ítem vamos a agregar? El que tenemos en la lista, punto inicio. Empezamos mostrando el inicio. Así que empieza por 1, entra acá, si no es null, lo agrega, y agrega el siguiente, y agrega el siguiente, y agrega el siguiente, hasta que eso, el siguiente sea null, y ahí sabemos que termina la lista. Así que nuestra función para mostrar en pantalla se llama mostrar lista, y la vamos a ejecutar posteriormente, se llama mostrar lista, perdón, y la vamos a ejecutar posteriormente a agregar un ítem, ¿sí?, al principio de la lista. Ahora sí, vamos a ejecutarlo, después lo vamos a debugar para terminar de entenderlo. Nombre del nodo, Luis.
pongo agregar al principio, ¿sí? Bueno, lo mismo de siempre, como inicio no es null, lo agrega al principio, ¿sí? Y termina la ejecución. Y ahora vamos a ir a continuar la ejecución con la función mostrar lista, que es la que vamos a ver en este momento. Entro en la función mostrar lista, borro todos los elementos que haya en la lista y pregunto si el inicio no es null. En este caso el inicio no es null porque acabamos de agregarlo a Luis. ¿Ok? Sigo la ejecución y vamos a agregar ítem a lista y vamos a agregarlo a Luis. Entramos acá y entramos a la función agregar ítem a lista. Esta función recibe por parámetro un nodo y este nodo ¿cuál es? Luis, que es el inicio, que es el que mandamos por parámetro en esta invocación. Este nodo Luis no es null, lo que significa que vamos a poder agregarlo como ítem a la lista y vamos a agregar, luego de que agregamos este ítem a la lista, volvemos a hacer la invocación, agregar ítem a la lista, del siguiente a Luis, pero el siguiente es null. Así que cuando entre la función, nuevamente agregar ítem a la lista, va a entrar con null. Y como un nodo en este caso es null, termina la ejecución y ahí hizo el corte de la recursividad. Y lo que vemos en pantalla es Luis como primer elemento de la lista. Vamos a agregar la Marta también. Al principio, ahora sí vamos a quitar los puntos de depuración. Ya vimos el comportamiento. Y ahora está Marta. Y ahí tenemos un problemita que ya lo vamos a resolver. Bien, vamos a revisar un poquito qué es lo que sucede. Por acá, en Forum 1, acá. Acá estamos. Agregar al principio. Listo. Bien. Entonces, nombre del nodo, Luis. Agregamos al principio. Ya lo tenemos en la lista. Luis es el primero. Mostrar lista. Borramos todos los ítems, en este caso. ¿Sí? Como el inicio no es null, ¿sí? Invocamos a agregar un ítem a la lista a partir de nodo. Como un nodo no es null, agregamos, acá me equivoqué con esto, es un nodo.nombre. ¿Sí? Tengo que agregar a la lista el nodo que estoy mandando por parámetro. ¿Sí? Esto me cuidado de copiar y pegar, tengan mucho cuidado cuando copian y pegan. ¿Sí? Ahora sí, ejecutamos y lo tengo a Luis. Vamos a agregar a Marta. Continuamos. Ahora lo tengo a Marta al principio y a Luis después. Vamos a agregar a la Sandra. Sandra al principio, Marta y Luis. Y así, Pepe también agregamos al principio. Fíjense que se agrega siempre al principio de la lista. Acá es donde vimos entonces cómo agregar un elemento al principio, cómo mostrar la lista que tenemos en la memoria en la interfaz de usuario. Y nos queda en este ejemplo inicial, programar la función agregar al final. ¿Sí? Esta función agregar al final tiene un poquito más de complejidad, porque para agregar al final tenemos que encontrar cuál es el último nodo, ¿sí? de la lista. Pero nosotros conocemos el primero, no el último. Así que lo que tenemos que programar es otra función recursiva que recorra nodo a nodo hasta encontrar el último y nos devuelva cuál es el nodo, ¿sí? que tiene como siguiente un nulo. Así que vamos a volver a nuestra abstracción de lista enlazada. Y lo que vamos a hacer es, primero, sabemos que si inicio es null, la lista está vacía. Y si la lista está vacía, vamos a agregarle un nuevo nodo. Porque el último es el primero, porque está vacía, así que es el único. Y si no, acá es donde empieza la complejidad, en donde tenemos que encontrar el último para poder agregarlo al final. Para encontrar el último, lo que tenemos que hacer es recorrer toda la lista desde el inicio y saber cuándo el siguiente sea nulo. Así que lo que nosotros necesitamos es una función que la vamos a llamar buscar último. ¿Sí? Necesitamos buscar el último, por lo tanto esa función tiene la responsabilidad de buscar el último. La función buscar último, la vamos a programar acá, lo que nos va a devolver es un nodo, por lo tanto el tipo de dato
que nos va a devolver es nodo, y la vamos a llamar buscar último. Este buscar último lo va a hacer a partir del nodo que nosotros le indiquemos. Nosotros le damos un nodo y desde ese nodo va a recorrer toda la lista hasta el final, hasta encontrar el último. Así que le vamos a mandar por parámetro un nodo. ¿Sí? Entonces, esto es muy sencillo. Si un nodo, punto siguiente, es null, esta es nuestra condición de corte. Sabemos que ese nodo de esta invocación es el último, porque no tiene siguiente. En cambio, si un nodo punto siguiente no es null, significa que hay algo, hay que volver a invocar, a buscar último, indicándole un nodo punto siguiente, que lo haga a partir del siguiente. Cuando lleguemos dentro de la lista al nodo que en siguiente es null, va a hacer el corte y nos va a encontrar el último. Esta función recursiva es una función que vamos a utilizar bastante, ¿sí? Y la vamos a utilizar ahora en agregar al final. ¿Qué significa? Vamos a guardar en una variable auxiliar el resultado de buscar último. ¿Desde dónde lo vamos a buscar? Y desde el inicio. Es lo único que sabemos. Inicio. Sabemos que no es null, ¿sí? Porque si fuese null hubiese entrado por acá. Así que sabemos que no es null. Buscar último nos va a poner acá en esta variable un puntero al último nodo. Y ahora que sabemos que queremos agregarlo al final, decimos aux.siguiente, un nodo, que es el nodo que nosotros acabamos de crear. ¿Qué significa? Entramos por la ejecución, si inicio es null, sabemos que el inicio es el nodo que acabamos de crear porque es el único, y si no, no sabemos cuántas posiciones tiene la lista, por lo tanto vamos a hacer una función recursiva que recorra desde el inicio hasta el último elemento de la lista para saber que en ese último elemento está el nodo que nosotros necesitamos encontrar, que es el último, para que al último le agreguemos como siguiente el nuevo nodo que acabamos de crear. Bien, vamos a probar esta ejecución. Primero lo probamos y después lo metemos en modo debug. Entonces, nombre del nodo, Luis al principio, lo agrego al principio. Pero ahora yo quiero agregar a Marta, pero la quiero agregar al final. Pongo agregar al final y, me faltó, perdonen, nos faltó mostrar la lista después de agregarlo al final. Le damos inicio y ahora sí, empezamos. Con Luis al principio. Ya sea al principio o al final es lo mismo porque está vacía. Si pongo agregar al final, igual me lo va a mostrar como primer elemento. Le agrego a Marta, pero le agrego al final esta vez. Fíjense que me lo agregó al final. Y lo agrego a Pepe, pero lo quiero agregar al principio, y me lo agrego al principio. Y le agrego a Sandrita, al final. Y lo agrego a Marcelo, al principio. Y ahí estoy manejando la lista con estas dos funciones que yo programé. Vamos a ver cómo funciona agregar al final. Hacemos una pausa en el evento clic de agregar al final. ¿Sí? Y la vamos a agregar a Flavia al final. ¿Sí? Agrego al final, siguiente, la agrego a Flavia. Como el nombre tiene valor, el cuadro de texto tiene un valor que es Flavia, creo un nuevo nodo. Este nuevo nodo que acabo de crear es Flavia. Y este nuevo nodo se lo voy a mandar a la lista. ¿Qué tiene la lista hasta el momento? Y en inicio tengo a Marcelo, el siguiente de Marcelo es Pepe, el siguiente de Pepe es Luis, el siguiente de Luis es Marta, el siguiente de Marta es Sandra y el siguiente de Sandra es null. Así que yo voy a ir a agregar al final. La primera pregunta que hacemos es, ¿inicio es null? No, en inicio está Marcelo. Así que vamos por la otra rama del if. Y lo que tenemos que hacer es encontrar el último. ¿Sí? Así que vamos a entrar a la función buscar último y lo hacemos desde el único que conocemos que es el inicio. Sabemos que el inicio es Marcelo. Entramos a la función. En un nodo es Marcelo. Entonces preguntamos, ¿un nodo que es Marcelo, punto siguiente, es null? No. El siguiente a Marcelo es Pepe. Así que vamos por la rama del else y vamos a ir a buscar el último a partir de Pepe, en este caso, que es el segundo. ¿Sí? Entramos con F11 y ahora buscar último lo hacemos a partir de Pepe. ¿El siguiente a Pepe es null? No. ¿Quién tenemos como siguiente a Pepe? A Luis.
Entonces vamos por la rama del else y vamos a reinvocar la función, ¿sí? A esta función recursiva a partir del siguiente a a Pepe. ¿Quién es el siguiente de Pepe? Luis. Ahora entramos a la función buscar último de vuelta y lo hacemos a partir de Luis. ¿Quién es el siguiente de Luis? Marta. Por lo tanto, vamos por la rama del else y seguimos buscando a partir de Marta en este caso. Entramos acá. ¿Cuál es el nodo que encontramos? Marta. El siguiente a Marta, Sandra. ¿Sí? Volvemos a invocar buscar último y ahora sí buscamos último a partir de Sandra. Entonces, preguntamos, ¿un nodo punto siguiente es null? Sí, encontramos que un nodo actual, que es Sandra, es el último. Por lo tanto, nos devuelve ese nodo como último. Así que volvemos por el stack de las invocaciones, ¿sí? De todas las veces que se invocó recursivamente la función, hasta que el resultado se va a guardar en la variable aux. ¿Qué tenemos en aux? El último, Sandra. Sandra es el último. Es un puntero. Por lo tanto, a ese puntero nosotros le vamos a agregar el siguiente, que es el nodo que acabamos de crear, que es Flavia. Ejecuto. Y ahora sí, en Sandra, el siguiente es Flavia, por lo tanto el último de la lista ahora es Flavia. Si ahora en la ejecución vamos a inicio, vemos que el primero es Marcelo, el siguiente es Pepe, que el siguiente es Luis, que el siguiente es Marta, que el siguiente es Sandra y que el último es Flavia. Porque lo que nosotros estamos manejando internamente e implícitamente son punteros, ¿sí? Esta función me trajo un puntero al último nodo. Y de esta manera, la referencia nos permite agregar un siguiente y mantener la lista en la memoria de la manera que nosotros lo necesitamos. Y puedo mantener la lista de esta manera. Bueno, estas son las operaciones básicas. Después nosotros vamos a tener que trabajar con operaciones para eliminar el primero, eliminar el último, ¿sí? Para agregar un elemento en algún punto en particular. Bueno, son operaciones que vamos a ir trabajando durante la cursada y con diferentes ejemplos de código. Bien, con esto cerramos esta parte del ejemplo y seguimos con la presentación.